Sí, capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Génesis. Hoy vamos a leer la porción del versículo 1 al versículo 16 de este capítulo, del capítulo 4 de Génesis. Mi lectura va a ser en la Biblia de las Américas, así que es posible que difiera en poco si usted está leyendo la Reina Valera. En todo caso voy a mencionar algunos de los versículos para que podamos seguir la lectura. ¿Pero lo tiene? ¿Amén? Sí, ok. Capítulo 4 entonces dice: y el hombre conoció a Eva, a su mujer, y ella concibió y dio luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con ayuda del Señor. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Versículo 16. Y salió Caín de la presencia del Señor, y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, y te ruego, Señor, que tú me ayudes, que tú me fortalezcas. Señor, que pueda ser claro en cuanto a lo que tú nos hablas a través de este texto. Que tu palabra, Señor, que es poderosa, transforme nuestras mentes y nuestros corazones. Danos oídos para oír, Señor, y corazones para obedecer. Gracias te damos por esta nuestra iglesia, la cual te pertenece porque la has comprado a precio de sangre. Señor, te ruego que me libres de traer tropiezo, y que todo lo que podamos compartir, ver, Señor, y predicar sea para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Amén. Si desea tomar asiento, lo puede hacer. Cuando pensaba en esta porción y oraba por ustedes, y oraba al Señor, y también pensaba de ponerle un título, y pensé colocarle el título de Un enemigo implacable, un enemigo implacable. Porque la palabra implacable significa algo que no se puede calmar fácilmente, ¿no? Y en este mensaje, en esta porción que nosotros vamos a estudiar hoy, nos vamos a dar cuenta de que el pecado es un enemigo, y es un enemigo implacable. Está siempre al acecho, nunca se rinde y siempre actúa con insistencia, o sea, constantemente está insistiendo, no se aplaca y siempre queriendo destruirnos.
Y a veces cuando nosotros pensamos en el pecado de esta manera, decimos, pero ¿acaso el pecado no es algo que nosotros hacemos? ¿El pecado no es algo que nosotros producimos? ¿El pecado no es una situación en la que nosotros caemos? ¿Por qué la Biblia describe al pecado como si fuese una persona? Como un ser que está al acecho para dañarnos, para cautivarnos. Y este lenguaje que utiliza la Escritura, esta personificación que hace acerca del pecado, es normal, ¿no? Lo vemos en muchos otros textos. Por ejemplo, en Romanos 5:21, Pablo utiliza mucho esta personificación del pecado, porque dice que el pecado reina como un tirano, o sea, describe al pecado como si fuese un rey y un rey que está gobernando. Luego, en Romanos 6:23, describe al pecado como si fuese un patrón que paga sueldos, porque dice que la paga del pecado, o sea, la paga que nosotros recibimos del pecado, es muerte. Luego, en el capítulo 7 también de Romanos, Pablo, en el versículo 11, dice que el pecado es como un mentiroso, que engaña como si fuese un embustero. Y en Hebreos dice que el pecado es como una enredadera que nos atrapa. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, y es por qué la Biblia lo describe el pecado de esta manera, y es porque quiere que nosotros prestemos atención, quiere sacudirnos y que entendamos que no debemos subestimar al pecado. El pecado no es un error sin importancia. El pecado es un poder que busca someterte, que busca esclavizarte. Y cuando pensamos, o sea, si vamos a pensar también en el pecado como una persona, pensamos también en otra persona que es nuestro enemigo, y es Satanás. Satanás es nuestro enemigo. Y a veces cometemos el error de resumir todo en una guerra externa, o por el contrario, en el otro extremo, resumir todas nuestras luchas en una batalla interna. Y hay riesgos en esto, cuando nosotros resumimos y creemos que todo tiene que ver con una lucha espiritual, que siempre es Satanás, que nuestro principal y único enemigo es Satanás, entonces lo que podemos llegar a caer es en la falta de responsabilidad hacia el pecado. Es decir, no soy yo, es Satanás, es mi enemigo, pero nuestro Señor nos enseña que de nuestro interior, de nuestro corazón, salen los malos pensamientos, las guerras, las envidias. Marcos 7:21. Y el otro extremo es pensar que la guerra se resume, esta batalla se resume solamente en una lucha interior, y pensar que solo tiene que ver con mi conciencia, con el pecado que mora en mí. Y aunque esto es cierto, también nosotros encontramos en la Escritura, Pedro nos manda a resistir al diablo. O sea, el diablo es un enemigo y debemos resistirlo. Así que tenemos una lucha interna, tenemos un enemigo interno que es el pecado, y también tenemos un enemigo externo que es Satanás. Y claro que hay relación entre ellos dos. Satanás estimula el pecado, intenta estimularlo al pecado, y si nosotros resistimos el pecado, intentamos mortificar nuestra carne, entonces Satanás pierde eficacia, ¿no? Y no tiene tantos elementos como para hacernos pecar. Ahora, pensaba en una ilustración, o sea, en esto en términos de batalla, porque la Biblia describe esto en términos bélicos, como si fuese una guerra. Pensaba en una guerra que se libró en el año 1942 en los Estados Unidos. Esta batalla se llamó la batalla de Midway. Y en esta oportunidad es el ejército de Japón contra los Estados Unidos. Japón viene contra los Estados Unidos con 4 portaaviones y más de 200 aviones. Estados Unidos no tiene la capacidad como para hacer frente a esa fuerza destructora que viene en contra de ellos. Pero ocurrió algo. Ocurrió que en unas semanas anteriores, Estados Unidos logra descifrar el código
de mensajes, el código de guerra de los japoneses. Así que ahora sabe cuál es la estrategia de su enemigo. Saben cuándo van a venir, en qué momento, de qué manera, cómo es que van a atacar. Y sabiendo la estrategia de su enemigo, es que ellos preparan una emboscada y vencen, aún teniendo mucho menos poder o muchos menos armas que los japoneses que venían en contra de ellos. Y así también, hermanos, nosotros, ¿no? Como creyentes, si nosotros ignoramos las estrategias del pecado, vamos a caer con facilidad. Pero si nosotros conocemos cuáles son las estrategias del pecado, cuáles son las armas del pecado, nosotros podemos vencer por medio de la palabra y por medio del poder del Espíritu. Podemos resistir y podemos finalmente vencer. Y si estás acá y decís, bueno, yo vine a la iglesia, yo no quiero enrolarme en ningún tipo de ejército ni de batalla, quiero decirte que si estás en Cristo, ya estás en la batalla, ya tenés puesto el uniforme del ejército de Cristo y la batalla ya ha comenzado y te encuentras en medio de esta batalla. Así que qué bueno es que nosotros hoy podamos ver a través de este texto cuáles son las estrategias, las artimañas del pecado para que nosotros podamos estar atentos y saber cómo es que el pecado intenta sojuzgarnos. En Génesis, en este capítulo, en el capítulo 4, nosotros descubrimos por lo menos 3 estrategias que el pecado tiene. Y al conocer, obviamente, estas estrategias, o sea, al saber cuáles son las artimañas, no solamente nos da información, sino que la idea es que nos prepare para que nosotros podamos vencerlas. Porque cuando nosotros conocemos cómo es que nuestro enemigo se mueve, vamos a estar mejor equipados como para resistirlo. Y la primera de esta estrategia es que el pecado quiere que ignores la bendición. El pecado quiere que ignores la bendición. La segunda estrategia que el pecado tiene es que quiere que ignores la corrección. Y la tercera estrategia que tiene el pecado es que quiere que ignores, ¿cómo estoy con las palabras hoy? Quiere que ignores la disciplina. Vamos entonces por el primer punto. El pecado quiere que ignores la bendición. Y lo primero que nosotros vemos en el texto que tanto Adán y Eva como Caín y Abel estaban disfrutando de muchos beneficios de parte del Señor. Leemos y vemos que Dios le da hijos, tienen la posibilidad, o Eva da luz a Caín, dice, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después da luz a su hermano Abel. Trabajan, unos trabajan en el campo, otros trabajan en la tierra. Y dice, aconteció que al transcurrir el tiempo, obviamente esta frase nos implica que pasó mucho tiempo y entonces ahora Caín y Abel se disponen a adorar al Señor con sus ofrendas. Entendemos que esto lo han aprendido de sus papás. Quizás sus papás les han enseñado cómo adorar al Señor o lo han visto de sus papás y entonces ellos ahora se encuentran con la disposición de ir delante del Señor para adorarle. Y este pasaje, primero, nos recuerda una verdad fundamental y es que Dios no comenzó a ser digno de adoración cuando Caín y Abel se presentaron delante de él para traer ofrendas. No fue ni ahí ni en ningún otro momento de la historia. Dios es digno de recibir toda gloria y toda oración desde el principio. Dios es digno de recibir toda gloria y toda oración porque Él es nuestro Creador. Y es por eso que muchas veces enfatizamos mucho acerca del relato de la creación, de comprender que no hemos sido creados por una carambola cósmica, sino que fue el mismo Señor con sus propias manos que nos formó y nos dio aliento de vida. Porque esto, el reconocer que Él es nuestro Creador, es la razón por la cual nosotros debemos adorarle. Apocalipsis, el capítulo 4, el versículo 11, dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Es decir, porque tú creaste todas las cosas, entonces eres digno de recibir toda gloria y todo honor. Desde el principio, antes que vinieran Caín y Abel, Dios era digno de recibir adoración,
Ahora, vemos que Caín va a presentar sus ofrendas. Él trae una ofrenda de las cosechas y Abel presenta otra de lo mejor de su rebaño. Ambos hacen lo mismo. Los dos preparan ofrendas, los dos se presentan delante del mismo Dios, ambos con la intención de adorar a Dios, pero solamente una de esas ofrendas fue agradable a Dios, la de Abel y no la de Caín. Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Y hay algunas explicaciones acerca de esta que no creo que quiten el misterio de por qué ocurrió, pero algunos piensan que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque no hubo derramamiento de sangre. Es decir, Abel, cuando presentó su ofrenda, trajo de lo mejor de su ganado, derramó sangre y trajo esa ofrenda al Señor. Entonces, de alguna manera, haciendo un paralelo con el sacrificio de Cristo, que es necesario que para el perdón de los pecados haya derramamiento de sangre, entonces se cree que fue por ese derramamiento de sangre que fue aceptada la ofrenda de Abel. Pero la palabra ofrenda se utiliza también para describir ofrendas de cereales y Dios acepta y ha aceptado también las ofrendas de cereales. Así que, si bien tiene algo de razón, yo creo que no quita el misterio de lo que ocurrió. Otros pueden decir, bueno, tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios es soberano. Si Dios acepta o rechaza por razones que Él solamente conoce y que muchas veces nosotros no comprendemos y decimos, gloria a Dios, Dios tiene sus razones y decimos amén. Pero cuando nosotros buscamos otros antecedentes en las Escrituras, vemos que Hebreos capítulo 11, versículo 4, echa un poco más de luz sobre lo que ocurrió en este momento. Porque dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. O sea, ¿por qué la ofrenda de Abel fue más excelente que la de Caín? Fue porque fue ofrecida con fe. Y parece que no fue así con la ofrenda de Caín. O sea, la ofrenda de Abel brotó de un corazón confiado y sincero delante del Señor. Y también hay una diferencia en cuanto a la calidad de la ofrenda, porque dice que Abel presentó de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Es decir, él presentó lo primero, como dando prioridad a Dios, y ofreció lo mejor que él tenía. En cambio, el texto no indica que Caín haya traído lo primero de sus frutos, ni haya traído lo mejor de los frutos. Su ofrenda carece de esta intención de fe y de poner primero al Señor. Ahora, en este pasaje nosotros encontramos principios para nuestra adoración. Recordar primero que nosotros no adoramos a Dios por conveniencia. No es que nos ha convocado en este lugar, a esta hora, el buscar algo de Dios, que Dios pueda darnos algo. No venimos aquí por conveniencia, ni estamos buscando ningún tipo de reconocimiento personal. Hemos venido aquí a adorar a Dios porque Dios es digno de ser adorado. Y ese es un principio importante. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué adoramos a Dios? Porque Él es digno de recibir toda gloria y todo honor. Otra cosa importante, que la adoración no se trata de nosotros. No tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestros gustos, no tiene que ver con nuestras formas. Tiene que ver con Dios. La adoración tiene que ver con Dios. Cuando nos reunimos como iglesia, recordamos primeramente que todo gira en torno a Cristo, no en torno a nosotros, no en torno a nuestros gustos ni a nuestras preferencias. Todo gira en torno al Señor. Y otra cosa que es muy, muy importante es entender que Dios no necesita nuestra adoración. No es que nosotros venimos aquí a adorar a Dios porque Dios necesita que nosotros le adoremos. Él no necesita nuestra adoración. Nuestra adoración, el que nosotros podamos adorar, es un privilegio que Dios nos permite hacer. Es un privilegio que tenemos de poder adorar. Y es un privilegio inmerecido. No somos dignos de presentar nada delante de un Dios que es santo. Pero el Señor nos da a nosotros, a vos, a mí, a los que estamos aquí, nos da este privilegio de poder venir y poder adorarlo. Ahora,
El texto es claro porque dice que Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Ambos ofrecieron algo, pero Abel dio lo mejor y lo hizo con un corazón confiado en el Señor. Y esto creo que es la combinación que define a la adoración verdadera. La adoración verdadera se define en fe y excelencia. Esa es la adoración verdadera, cuando la hacemos en fe y cuando lo hacemos de manera excelente, lo mejor que nosotros podemos hacer. Y el versículo 4 dice que el Señor, 4 de la parte B, dice que el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Y el versículo 5 dice, pero Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Entonces Caín se enojó y cambió, puso trompa, cambió su cara. Y lo mismo, y fíjate esto, ¿no? Que Dios no separa la ofrenda del adorador. Alguno podría decir, bueno, yo puedo venir aquí a adorar al Señor, a ofrecer ofrendas de labios, y estoy viviendo una vida descarriada en desobediencia. Estoy practicando el pecado, pero bueno, Dios va a aceptar mi ofrenda aunque mi vida no le agrade. No, Dios no separa la ofrenda del adorador. Si Dios rechaza tu ofrenda, también rechaza tu caminar. No creas que decir, bueno, yo estoy viviendo como quiero y vengo y ofrezco ofrenda al Señor y el Señor va a aceptar mi ofrenda. No, el Señor no separa la ofrenda del oferente, del quien ofrece esa ofrenda. Dios mira el corazón. Toda nuestra vida debe ser una ofrenda constante al Señor. Caín entonces se enoja porque él quería ser aprobado de acuerdo a sus propias reglas, ¿no? Y se enoja porque Dios está valorando más el corazón, su actitud, que lo que Él está trayendo. Y hermanos, cada uno de nosotros cuando adoramos al Señor, lo que debemos buscar por sobre todas las cosas es fidelidad antes que sacrificios, ser fieles. Y debemos perseguir siempre la adoración verdadera y no solamente actos vacíos, no simplemente venir, hacer u ofrecer algo. Y cuando nosotros nos olvidamos que adorar a Dios ya es un privilegio inmenso que nosotros tenemos, cuando olvidamos esto, entonces el pecado aprovecha esta actitud que nosotros tenemos y nos hace olvidar todas las bendiciones y todos los privilegios que hemos recibido y nos seduce para que nosotros solamente prestemos atención a nuestros propios deseos y a nuestras propias preferencias. Miremos todo lo bueno que tenía Caín. Dios había prometido un Salvador que vendría a través de su familia. Él, junto con sus papás y su hermano, habían sido creados a imagen de Dios, para la gloria de Dios. Tenían un gran privilegio de adorar juntos como familia, él y también con su hermano, de adorar al Señor. Además, Caín estaba disfrutando de la gracia común. Dios lo dejaba respirar, tomar el sol, trabajaba la tierra le daba frutos. ¿Cuántas bendiciones tenían? Pero el pecado opera de esta manera. El pecado quiere que vos ignores todas las bendiciones y privilegios que tenés con el Señor para que estés dispuesto a tirar todo por la borda por un enojo, por un capricho, porque las cosas no son como vos querés que sean. Esas personas que de repente parece que en un ataque de locura no le importan todos los beneficios que Dios le ha dado, todas las bendiciones que descansan en Él, para simplemente tirar todo, patear el tablero, arrojar toda la basura por un capricho. Y esto es lo que hace el pecado. Hace que olvides las bendiciones que has recibido de parte del Señor para que te concentres solamente en tu capricho. Solo cuando nosotros podemos comparar lo que hemos recibido de parte del Señor y la necedad del pecado es cuando nos damos cuenta cuán irrazonable es nuestro comportamiento y cuán poco valor tiene lo que nos ofrece el pecado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evitar esta trampa? Bueno, debemos llenar nuestra mente con la palabra del Señor y recordar una y otra vez las promesas que Dios nos ha dado, los beneficios que tenemos en el Señor. Es lo que hace el salmista, ¿no? En el Salmo 103, el salmista dice,
Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Porque cuando nos olvidamos de los beneficios que tenemos en el Señor, entonces es cuando el pecado toma ocasión de someternos. Si nosotros olvidamos esto, entonces el pecado tiene victoria. Así que el pecado quiere que nosotros olvidemos las bendiciones que disfrutamos de parte del Señor. Punto 2. El pecado quiere que ignores la corrección. La segunda estrategia del pecado es esta, o sea, quiere que vos creas que la corrección no tiene ningún valor. Dice el texto, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás enaltecido, y si no haces bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Miremos lo que sucede. Dios inmediatamente podría haber castigado a Caín por su enojo. Ya había pecado. Pero en lugar de eso, le da la oportunidad de poder reconocer su error y arrepentirse. Le pregunta, ¿por qué estás enojado? Dios obviamente no le hace esta pregunta porque quiere saber algo. O sea, Dios sabe todas las cosas. Lo que Dios está haciendo es darle una oportunidad para que él se pueda arrepentir. Dios no hace preguntas para que le cuente a ver lo que está ocurriendo. Lo hace para invitarlo al arrepentimiento, a la humildad. Tal como lo hizo, recuerdan con Adán y Eva, cuando fue allí en el huerto y les preguntan, ¿dónde están? Dios sabía dónde estaban. ¿Quién fue el que les dijo estas cosas? Dios lo sabía, pero lo que Dios está haciendo es invitarlo, darle la oportunidad para que ellos puedan decir, Señor, nos equivocamos, te pedimos perdón. Hicimos las cosas mal. Pero el corazón de Caín está endurecido, su orgullo es inmenso, ni siquiera él levanta la vista para ver al Señor. Está encerrado, esto es lo que hace el pecado, ¿no? Te encierra, te embota la mente, está encerrado en sí mismo, está consumido de la bronca. Pero Dios le habla y lo exhorta con ternura. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? En otras palabras, ¿por qué seguís hundiéndote en el pecado y por qué no corres? ¿Por qué no venís a mí? Pero Caín no responde, elige ignorar la voz del Señor, cierra sus oídos y se enfrasca en su resentimiento. Y aquí aparece la segunda táctica del pecado. Cuando Dios nos corrige o cuando Dios utiliza personas para corregirnos. Y el pecado, ¿qué hace? El pecado nos tapa los oídos, nos empuja a que no escuchemos. Y si le damos lugar, si no respondemos a la voz de Dios o no respondemos a la corrección, el pecado va a terminar dominándonos. Y aquí Dios establece un principio. Dice, si haces lo correcto, no serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado que está a la puerta, al acecho, deseando dominarte, o sea, el pecado está ahí, ¿no? Es mío, lo tengo. Él está codiciándote, Él está deseando dominarte, aunque nosotros debemos dominar el pecado. Pero hacer lo correcto significa acercarnos a Dios con un corazón sincero, trayendo una ofrenda que refleje fe y obediencia. Si Caín lo hubiese hecho así, entonces su rostro no estaría demudado, no estaría embroncado, sino que él estaría feliz y en comunión con el Señor. Pero Caín se presenta con una actitud equivocada, llena de envidia hacia su hermano. Declara aferrarse a su pecado antes de volver la mirada hacia Dios. Y Dios le advierte, si sigues así, el pecado que está a la puerta como una fiera agazapada, lista para saltar sobre ti, te va a despedazar. Como si fuese un oso que estuviese allí preparado, una bestia que de un solo zarpazo puede matarte. Y así funciona, y así es un pecado que no es confrontado. Te somete, te esclaviza. Como dijo John Owen,
Dice, si tú no matas el pecado, el pecado te va a matar a vos. O sea, por eso, ni bien asoma la cabeza del pecado, nosotros tenemos que cortarle la cabeza al pecado. No debemos negociar con el pecado. No podemos acariciarle la cabeza al pecado. Debemos inmediatamente tener una actitud violenta hacia el pecado. Eliminar, matar ese pecado. Pero Dios le dice a Caín, haz lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto? Arrepiéntete y vuelve. Pero Caín no quiere hacerlo. Él ama su pecado. Él se aferra al pecado y su corazón se endurece cada vez más al punto de ignorar la voz del mismo Creador, la voz de Dios que le está hablando. Versículo 8. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín no responde a Dios, no le habla a Dios, no se dirige a Dios, se dirige a su hermano Abel. Abel obviamente no es una persona cualquiera, Abel es su hermano, aquel que comparte su misma sangre, aquel que comparte el imago Dei, hecho a la misma imagen de Dios. Y el texto repite, este fragmento repite 7 veces la palabra hermano, 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 para que podamos entender nosotros la gravedad del pecado de Caín. Y lo invita al campo. Caín ya lo tiene todo preparado. Así opera el pecado. Cuando le damos lugar, no es un simple accidente, no es algo que ocurre, no es un impulso momentáneo, es algo que nosotros gestamos en el corazón, es algo interior. Se medita, se justifica y al final da luz a la muerte. Ya tenemos preparado, ¿no? Y no, si me dice, le voy a decir, si pasa esto, voy a hacer esto. Eso ocurre en nuestro interior. Caín ignora la voz de Dios. El pecado se apodera de él y entonces viene más pecado. Y así termina cometiendo el primer asesinato de la historia en la Biblia. Su odio, su frustración tan profunda, al no poder agarrársela con Dios, entonces se la agarra con aquel que Dios aprobó. Y esto también, mis hermanos, nos puede pasar a nosotros. Porque a veces a nosotros no estar desconformes, frustrados con los planes de Dios en nuestras vidas, que miramos a nuestro alrededor y nos agarramos con aquellos que también Dios ha elegido y ha aprobado. Lección: lo que el pecado quiere es que vos tapes tus oídos, que no escuches la reprensión, que cuando la palabra de Dios o cuando un hermano viene a corregirte, entonces digas, no quiero oírlo. Y no entender que eso es un privilegio que nosotros tenemos de parte del Señor. La iglesia es un medio de gracia por el cual nosotros caminamos en santificación. Y muchas veces nosotros no apreciamos la corrección. Decimos, no, lo que pasa es que no quiero escuchar a nadie porque no me dice como las cosas como a mí me hubiese gustado que me diga. No me habló bien, no me lo dijo de la forma correcta, entonces desecho la reprensión. ¿Y qué importa cómo te lo digan? ¿Qué importa de la manera que te hayan corregido? Valora el que haya una persona que pueda decirte lo que está mal en tu vida para que tú te puedas resistir al pecado. A veces estamos en esta misma situación cuando las personas nos dicen, detente, estás en peligro, vas mal. Pero si ignorás estas voces, te vas a transformar en una presa fácil para el pecado. ¿Cómo defendernos? Bueno, escucha la corrección con humildad. Sé humilde. Ve a cada una de las personas que están a tu alrededor como superiores a ti. Valora, atesora esto. Incluso rodéate de personas que puedan corregirte, que puedan decirte aquellas cosas que están mal en tu vida. No te aísles. Si te aíslas, entonces vas a ser presa fácil. La batalla que hemos sido llamados a librar es en comunidad, es junto a mis hermanos. Si nos aislamos y no dejamos que nos exhorten,
si no dejamos que las personas, otros hermanos puedan ayudarnos, vamos a ser presa fácil para el pecado. Punto 3. El pecado quiere que ignores la disciplina. La primera estrategia del pecado, entonces, es que quiere que ignores las bendiciones. ¿Qué hacer? Renueva tu mente recordando las bendiciones y la abundancia de cosas que el Señor te permite disfrutar. La gracia constante del Señor en tu vida. Recuérdalo constantemente. Has venido acá, estás acá. ¿Por cuántas cosas no tenés que pedir? ¿Cuántas cosas el Señor ya te ha dado que vos no tenés que pedir? Valóralas. De todas las cosas que estás disfrutando. La segunda estrategia, el pecado quiere que ignores la amonestación, la exhortación. ¿Qué hacer? No cierres tus oídos a la corrección. Debemos estar siempre dispuestos a escuchar, incluso invitar a otras personas que observen nuestra vida. Poder pedirle a otra persona y decirle, quiero que me digas cómo me ves caminando. ¿Cómo estás viendo que estoy creciendo, que estoy madurando en el Señor? Necesitamos invitar, no repeler, al contrario, invitar a otras personas que puedan ayudarnos en nuestro caminar cristiano. Y tercera y última estrategia que vamos a ver es que el pecado quiere que ignores la disciplina. Quiere que menosprecies las consecuencias de tus acciones, que te rebeles ante la corrección de Dios, que no aprendas nada. Hermanos, así como lo hemos visto en Juan, cada uno de nosotros pecamos. Pecamos. Y es trágico el pecar. No queremos hacerlo. Pero cuando pecamos tenemos la oportunidad de aprender de nuestro pecado. Lo terrible es que peques y tropieces siempre con lo mismo y no haya ningún aprendizaje acerca de eso. Y cuando caemos en este engaño, entonces el pecado se fortalece. Pero si nos damos cuenta de estas estrategias y respondemos con una mente renovada, con un corazón humilde y con un corazón dispuesto a ser corregido, entonces vamos a estar en condiciones de poder resistir al pecado y caminar en victoria. Versículo 9. Dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Una vez más es Dios el que toma la iniciativa de hablarle a Caín. Él ya en este momento lo podría haber aniquilado, raído de sobre la tierra. Le podría haber dicho a la tierra que abra sus fauces y que lo haga caer vivo al Seol. Pero sin embargo, Dios vuelve a hablarle a Caín, sabiendo lo que había hecho. ¿Dónde está tu hermano Abel? Todavía hay oportunidad para Caín para que pueda arrepentirse, para que pueda volverse. Tiene oportunidad para confesar y arrepentirse. Dios insiste, le dice, tu hermano, el que comparte tu sangre, el que lleva, el que porta también mi misma imagen. Lo que el Señor está buscando, nuevamente, no está buscando información, lo que está buscando de Caín es que confiese. Una respuesta en humildad. Y hermano, no, yo pensaba en esto, no debemos subestimar el poder de la confesión en cuanto al pecado. Dice el Salmo 32 que mientras callé se envejecieron mis huesos. O sea, hay un dolor interno mientras que yo no confieso mi pecado a Dios. Debemos confesar nuestros pecados delante del Señor. Y entonces encontraremos alivio. Ahora, ¿qué hace Caín cuando le pregunta esto al Señor? ¿Se quebranta, se arrepiente, dice, sí, es verdad, yo hice esto, reconoce su culpa? No, de ninguna manera. Y a veces cuando nosotros leemos el texto, y lo hemos leído una y otra vez, no nos suena mal la contestación de Caín hacia Dios, pero en verdad es terrible. O sea, deberíamos quedarnos fríos, porque ¿cómo puede ser que este pedazo de barro le hable así al alfarero? Le habla en tono sarcástico y hasta parece que como que lo desafía. Le dice, no, Abel cuida del rebaño, yo cuido de la tierra.
Vos tendrías que cuidar a Abel. ¿Qué sé yo dónde está Abel? Quizás no lo cuidaste bien. Caín es increíblemente insolente. Su corazón ahora se rebeló. O sea, Dios no rechazó solamente su ofrenda por el origen de la ofrenda. Es su corazón que está averiado, que está manchado. Y ahora se revela. Revela su rebeldía. Responde con enojo hacia Dios. Ese Dios que todavía lo sustenta, todavía lo tiene de pie, todavía le da aliento para que salga esa insolencia de su boca. Es Dios el que lo sostiene en ese lugar. Y así, mis queridos hermanos, actúa el pecado. Nos tuerce por dentro, nos vuelve sordos a la exhortación y termina transformándonos en personas irrespetuosas, irracionales, frías, desafiantes contra el mismo Dios que nos dio la vida. Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho, Dios? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Una vez más nos debería sorprender que Dios le habla y no lo haya aniquilado. ¡Qué paciencia! ¡Qué gracia de parte del Señor! ¡Qué benevolencia de parte del Señor! De darle nuevamente una oportunidad y de hablarle a Caín. Caín quizás pensó, dijo, bueno, si yo llevo a mi hermano al campo y lo asesino en el campo, entonces nadie va a saber lo que yo hice. Pero aunque él silenció la voz de su hermano, no pudo silenciar el clamor de la sangre de su hermano. Y esta es una figura literaria muy poderosa. En Hebreos dice las sangres que claman, como que si la sangre tuviera voz propia para poder clamar por justicia. Un comentarista dice que Abel puede considerarse el primer mártir cuyo clamor llega hasta la presencia de Dios, anticipando aquel clamor que aparece luego en Apocalipsis. ¿Recuerdan que debajo del altar hay allí almas que claman por justicia? En Apocalipsis 6:10, dice, ¿hasta cuándo claman estas almas? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? La vida de Abel no terminó en un campo. El testimonio de Abel siguió hablando y su sangre clamó por justicia delante del trono de Dios. Versículo 11. Ahora pues, le dice Dios, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y observemos cómo es Moisés quien está escribiendo. Y observemos cómo Moisés va a narrar esta maldición, porque le dice, maldito eres de la tierra. O sea, Caín entra en una categoría de maldición personal. O sea, no es que aquí se maldice a la tierra ni a otro ser creado, sino que se maldice a Caín directamente. Es una sentencia personal hacia Caín. La tierra, esa tierra que él debe trabajar, ahora se convierte en testigo y partícipe del juicio que recibe Caín. La tierra ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. O sea, las consecuencias del pecado son innegables, o sea, no va a poder escaparse de las consecuencias. Caín contaminó la creación con la sangre inocente de su propio hermano y este juicio también nos recuerda a Génesis 3, cuando Dios maldice, recuerdan la serpiente y luego maldice a la tierra también por el pecado del hombre. Pero ahora en Génesis 4 Dios maldice directamente al que comete el pecado. Maldito eres de la tierra. Y esto nos enseña dos cosas. Cada persona es responsable ante Dios por su propia maldad. Y lo segundo es que el pecado tiene un efecto progresivo y destructivo. Corrompe el corazón, endurece la conciencia y finalmente lo que trae es condenación. El pecado no se queda estático.
No, nosotros decimos, ok, mi pecado no progresa. No, tu pecado progresa, no se queda estático. Él va a avanzar hasta destruirte, como lo vemos en la vida de Caín. Versículo 12. Dice, cuando cultives el suelo, ¿sabes qué va a pasar cuando cultives, Caín, la tierra? La tierra no te va a dar de su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. La tierra que antes recibía el trabajo de Caín, el cuidado de Caín, ahora recibió la sangre de su hermano, el primer hombre, el primer mártir en morir por obedecer a Dios. Y como consecuencia, ahora esa misma tierra no le va a dar provecho, no le va a dar su fuerza a Caín. Su castigo va a ser doble. O sea, el suelo va a ser estéril y va a andar exiliado en la tierra. Caín va a seguir cultivando, claro, él era agricultor. Va a seguir trabajando la tierra, claro, porque es lo que él hacía. Pero ahora no va a obtener beneficios, no va a obtener fruto. ¿Qué significa eso? Que cada vez que la tierra se cierre, cada vez que la tierra niegue su productividad, cada intento fallido de que la semilla que Caín eche a tierra, eche raíces, cada pedazo de esa tierra le recordará constantemente esa voz silenciosa que le gritará, rechazaste a Dios, rechazaste el arrepentirte. Versículo 13. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande. Es demasiado grande para soportarlo. O sea, nuevamente, Caín tiene la oportunidad de pedir perdón, de arrepentirse, de tener una confesión sincera delante del Señor, diciendo, Señor, tienes razón, soy un necio, soy un asesino, perdóname. Pero no hace eso. ¿Sabes qué hace? Se queja del juicio. No, el castigo que me das es demasiado. Es mucho, no lo voy a poder soportar. Es como si te estuviera diciendo, mira, ¿sabes Dios? Ni siquiera eres sabio como para disciplinarme. Si fueras más sabio, entonces sabrías cómo castigarme. Pero como no sabes, el castigo que me das es demasiado para mí. Qué arrogancia la de Caín. Él se cree más justo que el juez del universo, más sabio que aquel que es eternamente sabio. Y ¿sabes qué? No le duele el pecado, no le duele lo que hizo. No tiene ningún tipo de remordimiento por haber asesinado a su hermano. Lo que le duele es el castigo. Lo que le duele es la consecuencia. De eso se está quejando. No se arrepiente, su corazón no está arrepentido. ¿Y cuántas veces, mi querido hermano, nosotros nos parecemos a él? Nos lamentamos por las consecuencias de nuestro pecado, pero no estamos verdaderamente arrepentidos de lo que hicimos. No vamos delante del Señor con un corazón humilde y humillado y decir, Señor, realmente estoy arrepentido. Y el pecado, lo que hace el pecado es nos empuja hacia la queja, a quejarnos por la consecuencia. Y ahí caemos en amargura, caemos en endurecer nuestro corazón. Caín no está quebrantado por lo que hizo, él está molesto por lo que perdió, por la consecuencia. Y esta es la diferencia entre un corazón arrepentido y uno que simplemente responde a las consecuencias del pecado. Versículo 14. Dice, he aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé. Seré vagabundo y errante en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle, que me encuentre, entonces me va a matar. Y dice, me has arrojado de la tierra y me voy a esconder de tu presencia, no en el sentido que él pueda comprender que realmente Caín puede esconderse de Dios. Nadie puede esconderse de Dios. Pero lo que está diciendo es que la relación que él tenía con Dios se ha roto, ya no tiene la misma relación.
ya no va a poder acercarse a Dios, a su Creador, a su Padre. Y dice, lo que va a pasar es que cualquier persona que me encuentre por ahí, entonces me va a matar. Caín entiende de que la humanidad se va a multiplicar y que van a haber muchas otras personas y que lo van a conocer. Y que cuando reconozcan quién es, van a decir, este fue el que asesinó a su hermano, y entonces quieran matarlo. Ese estigma de que es el primer asesino de la historia lo va a acompañar por el resto de su vida. Y de hecho todavía lo recordamos, ¿no? Recordamos, y hoy lo leemos y recordamos lo que hizo Caín. Versículo 15, entonces el Señor dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallare no lo matara. Humanamente nosotros podríamos pensar en unas respuestas como, ahora embromate. O sea, ahora no me vengas, ¿qué va a pasar conmigo, no? ¿Qué va a pasar? Ahora las personas saben lo que hice y entonces si vos me largás al mundo desprotegido, ¿qué va a pasar? ¿Me van a matar? Bueno, cualquiera podría decirte, bueno, es lo que te corresponde. Es lo que te toca. Pero la respuesta de Dios también nos sorprende. Porque Dios le dice, no va a ser así. No te voy a desproteger. En lugar de dejarlo en manos de las personas que pudieran de él hacer lo que quisieran, Dios pone una señal sobre Caín para protegerlo. Y nos preguntamos por qué. ¿No? Porque no es que Dios está aprobando lo que hizo Caín y lo está protegiendo porque él es un asesino. No, no está haciendo eso. Lo que hace es convertir a Caín en un testimonio viviente de la gravedad del pecado. ¿Cuán grave es el pecado? Caín será un errante marcado, un recordatorio viviente de lo que ocurre cuando alguien desoye la voz del Señor y se rehúsa al arrepentimiento. Ese es Caín. Por donde quiera que Caín ande, su vida será como una advertencia pública. El pecado es grave y no se juega con Dios. La expresión de 7 veces sufrirá venganza es una forma de decir que si alguien se atreve a matar a Caín, entonces Dios lo va a juzgar severamente. Y no es que Dios está aprobando, o sea, está justificando o está protegiendo al asesino, sino que es una declaración que la justicia no está en manos de las personas. La justicia está en manos de Dios. A Él le corresponde la venganza y no a los hombres. Así que incluso en el juicio que recibe Caín, Dios está siendo misericordioso. Y esa misericordia sirve con un propósito, mostrar la gravedad del pecado y la necesidad que cada uno de nosotros también tenemos de arrepentimiento. Versículo 16 y último. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Este sin duda es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Hasta el versículo 15 nosotros podríamos pensar que Caín se va a arrepentir, decimos, se va a arrepentir. Si no hubiésemos leído nunca la Biblia y si fuera la primera vez que estamos leyendo las Escrituras, diríamos, se va a arrepentir. Va a entender lo que hizo y se va a arrepentir. Pero nos encontramos aquí con Caín, que no parece querer arrepentirse, aún habiendo sido un hombre creado a imagen de Dios, un hijo de Adán, parte de la línea prometida. O sea, cuando en Génesis 3:15, cuando nosotros vemos el protoevangelio, la promesa de Dios de que la simiente aplastará la cabeza de la serpiente, la simiente de la mujer. Cuando Eva queda embarazada de Caín, dice, por gracia de Dios he concebido varón. Lo que ella entiende que esa simiente puede ser la que aplaste la cabeza de Satanás. Piensa que puede ser Caín. Pero Caín no aplastó la cabeza de Satanás.
Caín aplastó la cabeza de su hermano. Y nosotros nos encontramos acá, ahora lo vemos a Caín en un juicio y lo vemos confrontado con su pecado y no se arrepiente, sino que él decide alejarse de Dios. Caín no se quebranta, no clama por misericordia, y el versículo 16 dice: salió Caín de la presencia del Señor. Después de tanta misericordia, después de tantas advertencias, después de tanta paciencia divina, Caín se da vuelta, le da la espalda a Dios y se aleja. Y aquí se revela la última estrategia del pecado. El pecado quiere que ignores la exhortación, que desprecies la disciplina. Quiere que veas las consecuencias dolorosas del pecado, no para que te arrepientas, sino para que digas: bueno, de todas maneras yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. El pecado no solamente destruye, sino que te engaña para que desees aquello que te va a causar dolor. Y sabemos lo que el pecado produce. Vemos cómo arruina vidas, cómo arruina familias, cómo daña el testimonio de la iglesia. ¿Querés arruinar algo? ¿Querés arruinar una amistad? Pecá. ¿Querés arruinar un matrimonio? Pecá. Pecá porque el pecado destruye todo. Si hay algo que querés destruir, entonces pecá. Y lo vas a destruir. Ahora, qué necedad, ¿no? Aún así, aunque nosotros sabemos cuáles son las consecuencias del pecado, el pecado nos engaña y pensamos: a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Ver las consecuencias del pecado y seguir caminando hacia él pensando que esta vez va a ser distinto, eso fue lo que hizo Caín y muchas veces es lo que hacemos nosotros. ¿Cómo nos defendemos ante estas estrategias del pecado? Bueno, creo que la respuesta la encontramos en Hebreos, el capítulo 12, del versículo 4 al 9. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Dios nos llama a resistir, a no rendirnos al pecado, aunque duela, aunque cueste. Versículo 5 y 6 dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. No te desanimes. No tengas en poco la disciplina del Señor, porque al que Dios ama, a ese disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. La disciplina, mis queridos hermanos, no es una señal de rechazo. La disciplina es una prueba de amor, de aceptación. Dios no quiere que permanezcas en el lodo del pecado, sino que seas formado a imagen de Cristo. La disciplina es para que seamos conformados a imagen de Cristo. Versículo 7. Es para nuestra corrección que sufrís. Y entonces Dios nos trata como a hijos. Un padre ama y corrige. Versículo 8. Si estáis sin disciplina, entonces sois bastardos, o sea, sois hijos ilegítimos, no sois hijos verdaderos. La corrección es parte, mis queridos hermanos, de nuestra identidad como hijos. Somos hijos y en parte esta identidad tiene que ver porque recibimos disciplina de nuestro Padre. Recibimos disciplina porque tenemos un Padre y porque tenemos un Padre, entonces somos hijos de Dios. Versículo 9. Tuvimos padres terrenales que no nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Cuánto más no nos vamos a someter al Padre de los Espíritus y viviremos? Obviamente,
Esto no significa que todo tipo de sufrimiento es disciplina de parte del Señor, pero todo sufrimiento nos recuerda que todavía estamos del lado de Génesis 3, que el pecado es real, que duele y que no debemos jugar con el pecado. El dolor del pecado debe ser algo que nos aleje del pecado, no debe ser algo que nos atraiga hacia el pecado. Debemos querer huir del pecado y correr hacia Cristo. Conclusión. Hemos visto que el pecado quiere que ignores la bendición, que ignores la amonestación y que desprecies la disciplina. Y la reacción más fácil que podemos tener cuando leemos este pasaje es decir, qué torpe Caín, qué hombre necio. Tantas exhortaciones de parte del Señor, ¿no? Tantas oportunidades para poder arrepentirse y sin embargo despreció todo, absolutamente todo. ¿Cómo puede ser tan torpe? Pero en realidad nuestra actitud no debe ser, qué torpe que fue Caín, sino poder ver nuestra vida a la luz de la palabra y ver si en algún rincón de nuestro interior, en alguna parte de nuestro corazón, sigue estando tan duro como Caín. Porque nosotros también solemos actuar muchas veces como él. Por eso necesitamos ser intencionales. Debemos rodearnos de hermanos fieles que nos invitan a la corrección. Mantener siempre la espada de la palabra lista, ¿no? Para cortarle la cabeza al pecado. Y obviamente el pecado va a volver y le va a salir no una cabeza, dos cabezas, pero otra vez de vuelta a cortarle. Y esto nos recuerda, hermanos, que estamos de este lado de la gloria y hasta que Cristo venga a buscarnos vamos a luchar contra el pecado. Pero no debemos dejar que el pecado nos someta. Volvamos un poco a pensar en la ilustración de la batalla. Pensemos ahora que conocemos la estrategia del pecado. Conocemos la estrategia del enemigo. Sabemos cómo está dispuesto el campo de batalla y sabemos que el pecado está acechándonos. Sabemos por dónde nos va a atacar y sabemos de qué manera va a hacerlo. Y decimos, bueno, el enemigo viene con un acorazado. O sea, qué difícil es resistirme a mis pensamientos. Qué difícil es resistirme a mis emociones. Qué difícil es poder gobernar, poder someter al pecado. Es muy difícil, en verdad. Quiero hacerlo, pero no puedo hacerlo y siempre me siento en desventaja. Porque veo que es un ejército que viene en contra de mí y yo no tengo nada, no sé, ni una gomera para tirar, ando en chancleta. No sé si tirarle con la chancleta. ¿Qué hago? ¿Por qué? Porque aunque nosotros sabemos cuál es la estrategia del enemigo, el que solo sepamos la estrategia no significa que podemos vencer. Pero ahora pensá esto. ¿Qué tal si de tu ejército, en tu ejército, hay un general que es todopoderoso? Si tu general jamás ha perdido una batalla, si ese general marcha glorioso frente a su ejército, el mismo ejército que compró con su propia sangre, que lavó y que santificó y que ahora guía hacia la victoria, ese general es Cristo y Él va frente a nosotros. Él ganó la batalla y nosotros tenemos victoria por Él, porque Él murió, Él venció la muerte y el pecado y resucitó para que vos y yo hoy tengamos victoria. Y un día va a regresar para reinar sobre esta misma tierra que hoy está contaminada por el pecado, pero algún día va a ser renovada completamente. Así que, querido hermano, no pongamos nuestros ojos sobre el pecado, pon tus ojos en Cristo. Pon los ojos en Cristo, en Él tenemos la victoria, no en nuestras fuerzas. Él nos da las fuerzas para la batalla. En Él podemos vencer.
Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para poder pelear la batalla. Su Espíritu, su palabra, su gracia. Y lo hace con el propósito glorioso de que sigas avanzando, que vivas más y más para su gloria, siendo transformado a la imagen de Cristo hasta el punto que en todo lugar la bandera de la victoria de Cristo flamee. Porque Él es nuestro capitán y Él ha vencido para que nosotros podamos vencer. Te invito a ponerte de pie.